Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que estén viendo este video, ¿cómo están? Bueno, este video va a hablar sobre el desarrollo del eje 5 y estamos trabajando sobre el neoliberalismo y su implementación en Argentina y América Latina. En la clase anterior publiqué en el tablón la definición del neoliberalismo y un cuadro en el cual explica cuáles fueron las características que tuvo la aplicación del neoliberalismo en nuestro país. El cuadro contiene 3 momentos históricos. El primero es del 76 al 83, que es el último gobierno militar, y los otros 2 van desde el 83 hasta el 99, que son los primeros gobiernos democráticos, después del último golpe militar. En realidad, cuando yo estoy planteando en este cuadro medidas económicas, ya no estamos hablando de planes, estamos hablando que estas medidas tienen como función aplicar el neoliberalismo y en el caso de los gobiernos democráticos tratar de frenar la inflación. Son medidas de carácter monetarista, como ustedes ven, quiere decir que solo se aplican en la circulación del dinero, pero no tienen como finalidad algún proceso productivo como la industrial o un plan económico que tenga como esa finalidad la creación de empleo o el pleno empleo. En el caso del gobierno militar, lo que se hizo fue justamente abrir el mercado, desmantelar el proteccionismo y generar una especie de circulación de los dólares de manera controlada, pero que esto significaba una devaluación mensual del peso. Esto se llamó la bicicleta financiera. En realidad quiere decir que el precio del dólar iba aumentando a medida mensual, y entonces la persona que compraba dólares al mes siguiente lo vendía y obtenía el doble. Esto es lo que es una medida de carácter especulativa que obviamente beneficiaba a pocas personas, a los que podían comprar los dólares. ¿Qué pasó? Cuando volvió el gobierno democrático, a partir de Alfonsín se encontró con un problema de pobreza por un lado y de inflación por el otro. Intentó volver a lo que era el empate político y económico, implementando medidas de carácter mercado internista. Sin embargo, estas medidas no alcanzaban a una promoción de la industria. Lo que hizo fue justamente aplicar medidas para controlar la inflación, como el Plan Austral o generar un nuevo dinero. Digamos, un ejemplo claro era de el peso que valía 1.000.000 de pesos para comprar un paquete de pororó. Pasabas a gastar un austral para comprar el paquete de pororó, obviamente en el medio de una gran devaluación. Entonces lo que tuvo que hacer Alfonsín también es aplicar medidas de acción social, lo que se llamó la caja PAN, por ejemplo, ¿no? Que se le otorgaba por primera vez en la historia de la Argentina alimentos a la población por parte del Estado. Y en el caso del gobierno de Menem, que fueron 2 mandatos seguidos, se aplicó lo que se llamó el plan de convertibilidad a través del ministro de Economía, Domingo Cavallo. Y el plan de convertibilidad igualaba el peso al dólar. Volvíamos otra vez a la moneda. Del austral pasábamos al peso, luego de una gran hiperinflación. Y eso mantuvo la inflación, no hubo inflación por 4 años más o menos. Pero generaba una especie de cinturón de hierro a la economía. Como ustedes pueden ver y como podemos extender hasta la actualidad, las medidas monetaristas generalmente son para paliar la situación económica de crisis, pero por un corto tiempo. Y estas son las medidas características del neoliberalismo. Porque ¿cuál es la característica? Es que en el neoliberalismo ya el Estado no va a intervenir en la economía, sino que se va a retirar de la economía.
a través de las privatizaciones, en el caso del gobierno de Menem. Después, bueno, vimos no sé si ustedes lo recuerdan, quizás son muy chicos, pero después de los gobiernos posteriores se volvió a la nacionalización, pero bueno, son medidas políticas que no tienen alcance del nivel económico, sino que en realidad son medidas que tenían como objetivo justamente que el Estado se deshaga de ciertos pesos que eran considerados gastos en un proceso del llamado de modernización. Según Norberto Lechner, que escribió un artículo que se llama Estado y Sociedad en una perspectiva democrática, dice: la pretensión de reemplazar al Estado por el mercado como instancia fundamental de coordinación de los procesos sociales. Ese es el objetivo del papel del Estado del neoliberalismo, generar una sociedad de mercado. Es decir, la racionalidad del mercado es la que va a condicionar los procesos sociales. Y entonces por eso vemos en la actualidad que por un lado está el Estado y por otro lado está la sociedad. Y parece que no nos podemos reconciliar. Porque por un lado, y haciendo una conclusión, este capitalismo postindustrial rompe las fronteras nacionales. Ya no es la economía nacional, la industria nacional, sino que esta economía es internacional o global. Entonces la sociedad el mercado va por un lado y el Estado, que justamente puede solamente tener su jurisdicción dentro de lo que son el territorio nacional, queda como desvinculado o separado del mercado. Y por otro lado, esta racionalización mercantil de la sociedad hace que la sociedad también empieza a tener comportamientos distintos, no tanto éticos. No hay una ética dentro de la sociedad, prima es la racionalidad del mercado. Entonces hay también un problema dentro de una gran corrupción de la política, y bueno, hay otras cuestiones que podemos ver en la actualidad, ¿no? Además también de una fragmentación dentro de la sociedad, en la falta de protección de sus derechos. Y la clase que viene lo que vamos a ver cuáles son las consecuencias de este capitalismo postindustrial, de esta racionalidad social del mercado en la población.